La trinchera de llamas. Es radio. Bueno, pues pasamos a la parte del análisis personal, la firma personal de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien. Bueno, me puedo imaginar por dónde van los tiros. Cuéntanos. Bueno, pues vamos por una triste experiencia que ya parece que se está afianzando en España, que son los días de las marmotas judiciales. Y es que de pronto te aparece un caso en el que se imputa a determinadas personas, o se solicita la imputación, porque en el caso de Puigdemont necesitas el permiso del Tribunal Supremo porque hay que elevarlo, la causa, porque es una persona aforada, pero claro, echas la vista atrás y dices, me suena este caso y me suena que fue parado. El caso actual se llama caso Boló, y es verdad que se empiezan a investigar, lo podemos aparcar, las conexiones entre Putin y Puigdemont. Y hay indicios, y según el propio juez, hay decenas de miles de folios documentando esas relaciones entre Putin, el principal desestabilizador directo en estos momentos de las democracias liberales en Europa, y Puigdemont. Y que efectivamente lo habría utilizado para acabar con nuestra democracia y meterle una bomba lapa a todo el sistema de democracias liberales en la UE. Pero cuando miras hacia atrás te haces la primera pregunta y dices, ¿el caso es nuevo o ya fue parado por un tal Pedro Sánchez y de quién depende la Fiscalía y de quién depende? Pues efectivamente, y me voy al año 19, es decir, hace 5 años, y me voy al año 21, cuando se decidió parar un caso absolutamente idéntico, se llamaba en aquella ocasión Volca, Lobo, y en aquella ocasión estaban exactamente los mismos, y se paró. Lógicamente, tendríamos todos que preguntarnos, porque esperaba ya la posibilidad de tener que acabar pactando por Puigdemont, pues tiene toda la pinta. Voy al caso Volca y atención a lo que salió allí. Directamente ya se apuntó a Josep Lluís Alay, es el tesorero, tiene toda la pinta de ser el testaferro de Carles Puigdemont. Fue señalado ya como persona de conexión directa con Rusia, con Moscú. ¿Hablamos de con Rusia con estribaciones, con empresarios? También. ¿Hablamos de Rusia-Moscú? También. Y ahora doy los datos. Bueno, el juez Aguirre en un determinado momento pidió investigar las cuentas de Alay y a partir de ese momento se abrió la caja de los truenos. La Fiscalía exigió que parara la investigación, exigió que no investigara esas cuentas. Y atención, porque exigieron incluso la cabeza del responsable de Policía Judicial. ¿Se la cobraron? Se la cobraron. Se trataba del primer gran caso que se investigó con presencia de, atención, agentes, mandos directos de espionaje, hasta 5 mandos en Cataluña. Algunos de ellos se habían colado y pasearon por Barcelona con granadas. Debe ser una práctica habitual en Rusia. Aquí cuando llevas una granada normalmente es una fruta. Bien, todo ello relacionado, lógicamente, con lo que llaman ellos el proceso independentista, lo que nosotros llamamos mucho más acertadamente el golpe separatista del 1 de octubre. La Fiscalía se opuso de inmediato en cuanto apareció el nombre de Alay, persona de referencia y de contacto directo de Carles Puigdemont, y solicitó el juez, que era el juez Aguirre también, solicitó la investigación de las cuentas, automáticamente pisó el acelerador de bombardear el proceso, pararlo todo, porque no se podía analizar. ¿Por qué? Pues porque era obvio lo que se iba a encontrar. Y la gran pregunta es si era el tesorero, la persona de referencia, de contacto directo de Carles Puigdemont, lo que iban a encontrar era exclusivamente de Josep Lluís Alay, o evidentemente implicaba también a Carles Puigdemont. Se habló de más de 3 millones de euros en dinero en una caja, 3,4 millones, en dinero de bolsillo, por decirlo de alguna manera. El resto iba en movimientos de criptomonedas. De todo ello hubo indicios, evidencias, cada uno que le llame como quiera. En mayo de 2021, el gobierno destituyó a petición del separatismo. No solamente ya había conseguido parar el proceso, ya había conseguido pararle la causa judicial, sino que consiguió destituir al teniente coronel Baena. ¿Por qué? Porque había investigado esto y había investigado todas las conexiones posteriores, no solamente con la llegada de dinero, sino la distribución del dinero. Yo quiero simplemente recordar una cosa. Hay una persona, Tatiana Zdaneka, que está identificada en el Parlamento Europeo como espía ruso. Se llegó a colar. De hecho está ahí dentro, es una persona, la tienen identificada los servicios de inteligencia de distintos países y los propios servicios de inteligencia de la OTAN. ¿Tatiana Zdaneka tenía relación con Puigdemont y con el entorno de Junts? Algo. Rusia tiene más de un agente, lo digo para Félix Bolaños y compañía, tiene más de un espía. Las relaciones suyas prioritarias eran con Esquerra, por quien hacía y pedía, de hecho estuvo en manifestaciones pidiendo el apoyo, era por un tal Oriol Junqueras, y algunas de las fotografías que se sacó eran, por ejemplo, con Bénega. ¿Por qué? Porque cualquier partido, cualquier atisbo, cualquier fuerza, cualquier movimiento que les sirva para desestabilizar, ellos evidentemente lo utilizan. El Parlamento Europeo recabó en 2024 todo el relato y toda esta investigación de los datos. ¿Y qué apareció allí? Bueno, simplemente cito algunas de las frases de las que aparecen ya en documentos oficiales del Parlamento Europeo. Una de ellas, abro comillas, en mayo de 2021, un mes antes de que los condenados por sedición en Cataluña fueran indultados, el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, sustituyó inesperadamente al jefe de la Policía Judicial de Cataluña, el teniente coronel de la Guardia Civil, Daniel Baena. El teniente coronel estuvo a cargo de la investigación sobre los acontecimientos del referéndum del 1 de octubre de 2017
y sus investigaciones fueron de crucial importancia para llevar a buen puerto un proceso que se saldó con condenas de entre 9 y 13 años de prisión para los líderes del proceso independentista. Como tal, Baena también fue objeto de una cruel campaña de difamación y acoso por parte de los separatistas en Cataluña antes de ser reemplazado. Estas frases no son ya españolas, evidentemente la documentación procede de partidos, en concreto la envió el Partido Popular al Parlamento Europeo, pero forman parte de la documentación que tiene el Parlamento Europeo por lo que nos ha exigido que hagamos la investigación, que de hecho el juez Aguirre lo pone en el último auto en el que hace referencia a este caso, y dice por mandato del Parlamento Europeo. Este caso lo tenía Pedro Sánchez, este caso lo conocía Pedro Sánchez, este caso lo paró en 2021 poniendo en peligro no solamente a España, sino poniendo en peligro a toda la Unión Europea, y lo paró porque no solamente tiene sus aliados separatistas primorosos, también tiene los de reserva. Y en el año 21 ya estaba contando con la posibilidad de tener que pactar con Puigdemont. Y como las conexiones con Rusia no se acaban en Junts, sino que se extienden a Esquerra y a BNG, lo tenía ya bajo el manto de protección. Terrible, terrible la actuación del gobierno y terrible a base, en línea con lo que estás comentando, Carlos, esas conexiones, esos indicios claros de conexiones entre Puigdemont y Putin, el régimen ruso que se dedica a lo que se conoce comúnmente como guerra asimétrica, que no es una guerra directa contra Occidente, sino que utiliza los servicios de inteligencia para intentar desestabilizar a las democracias liberales. Por eso a Putin le interesa tanto fomentar los movimientos separatistas, no solo en Europa, sino también en España. Pero lo más lamentable, como bien comentas, es el intento de ocultación por parte del gobierno. Llegados a este punto, hacemos una pequeñísima pausa y regresamos en breve para empezar la tertulia política. La trinchera de llamas. Es Radio.